Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy el tema será cómo acumular tesoros en el cielo y la importancia que esto tiene. Noé es un ejemplo de alguien que hizo tesoros en el cielo. Caminó con Dios y por fe invirtió sus recursos en construir el arca en tierra firme. Y al advertir al mundo que escapara de la destrucción por el fenómeno de la lluvia, que no existía en ese entonces, Noé se salvó a sí mismo y a su familia y heredó toda la tierra. Abraham también, al creer, partió sin saber a dónde iba, confiando en que de él provendría una multitud de su esposa estéril. Y más adelante, Abraham tomó a su único hijo y su mayor tesoro para sacrificarlo. Moisés, un príncipe, renunció al reino porque entendió correctamente que sufrir por causa de Dios es más provechoso que las riquezas y los placeres terrenales. Pero el amor a las riquezas puede ahogar la palabra en el corazón de la gente. El ejemplo de Lot, que se fue a la próspera Sodoma, y el de Jacob, que utilizó el engaño para obtener la primogenitura, terminó en pérdida y sufrimiento para ambos. Y al arrepentirse, Lot se salvó y su nombre fue preservado entre los justos. Posteriormente, algunos de sus descendientes fueron injertados en el linaje mesiánico. Jacob, mediante súplica y llanto, se convirtió en Israel y engendró la nación escogida. Todos estos hombres vencieron por la fe y en última instancia dedicaron todo a la causa del Señor. Nuestro corazón también debería mostrar la misma dedicación. Ve por tu Biblia, mantente en sintonía. Este versículo clave nos hace reflexionar. San Marcos capítulo 8. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo cuando dijo: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Y Jesús concluye su estrategia de inversión diciendo: porque donde está el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. En otras palabras, muéstrame en qué gastas tu dinero y te mostraré dónde está tu corazón. Porque donde quiera que pongas tu dinero, tu corazón de seguro lo seguirá, si es que aún no está allí. ¿Quieres un corazón para el reino de Dios? Si es así, entonces pon tu dinero donde recogerás recompensas eternas. Invierte tu tiempo, tu dinero y tu oración en la obra de Dios. Si lo haces, pronto te interesarás aún más en esta obra y tu corazón también la seguirá. Hoy repasaremos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo y finalmente cosechar una recompensa eterna. Comencemos con Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. Vale la pena considerar que a quienes buscan los tesoros en el cielo, Dios los llama para hacer cambios importantes en su vida aquí en esta tierra. Prepárate para enfrentar lo mismo, si es necesario. En Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, vamos a leer varios versículos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca,
y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué cambios radicales sobrevinieron a Noé como resultado de obedecer a Dios? ¿Qué principios podemos encontrar aquí para nosotros mismos en un mundo que necesita que le advirtamos sobre el juicio inminente? Noé podría haber invertido su tiempo y recursos para construir su propio hogar, pero eligió hacer un cambio drástico y pasar 120 años en esa vida siguiendo el llamado de Dios para construir el arca. Muchos escépticos hoy en día descartan la historia del diluvio como un mito, que suele basarse en especulaciones científicas sobre leyes conocidas de la naturaleza. Pero esto no es nada nuevo, amigos. Mira, Ellen G. White en el libro Patriarcas y Profetas nos explica, dice, el mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas tras otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Antes del diluvio, la gente argumentaba que nunca podría haber un diluvio sobre la base de una interpretación defectuosa de la realidad. Después del diluvio, sobre la base de una comprensión defectuosa de la realidad, argumentaban que en principio nunca ocurrió. Como dice la Biblia, nada hay bajo el sol, nada nuevo. Mientras tanto, la Biblia también dice que la gente será escéptica con los acontecimientos del tiempo del fin, como lo fue con el diluvio, como los días de Noé, dice Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para la destrucción venidera? Tenemos información clasificada, amigos, en este libro. Hay una decisión consciente llamada gratificación diferida. Y básicamente esto significa que debemos hacer con paciencia la obra que Dios nos ha llamado a hacer, con la esperanza de una recompensa futura más gloriosa. ¿No sabemos cuándo regresará Cristo? En cierto sentido, eso no importa. Lo que sí importa es que, como Noé, hagamos lo que Dios nos pide, entre tanto, aunque como Noé, eso implica algunos cambios radicales en la vida. Por eso pregunto, ¿cuán dispuesta estarías a hacer un cambio importante en tu vida para Dios, si al igual que Noé, fueras llamado a hacer precisamente eso? El siguiente ejemplo es Abraham, el padre de los fieles. Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal y su familia y fuera a una tierra que él le mostraría. Y así comenzó el linaje del Mesías. Aunque no se dan detalles, Abraham tuvo que dejar su tierra natal y sus primeros años. Seguramente no fue una decisión fácil y sin duda renunció a algunos placeres y comodidades terrenales para hacerlo. Pero dice Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo fueron benditas todas las familias de la tierra como resultado de esta promesa y su aceptación? Este fue un gran evento que cambió la vida de Abraham y su familia. Dice el libro de Hebreos, por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora no era un jovencito, era un ancianito. Mira, hay un párrafo que me interesa mucho y quiero leértelo. Dice así, la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Obediencia incondicional. A la mayoría no le causaría ilusión dejar su patria y sus amigos y familiares. ¿Cuánto cuesta, verdad? Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Pero no sabía dónde iba siquiera. Abraham estaba satisfecho de estar donde Dios quería que esté. Y por extraño que parezca, Abraham, Isaac y Jacob nunca recibieron esa tierra en vida. No obstante, permanecieron fieles a Dios de todos modos. Los que vivían alrededor de Abraham lo conocían como un príncipe. Era reconocido por ser generoso, valiente, hospitalario y siervo del Dios Altísimo. Su testimonio de Dios era ejemplar.
Por la gracia de Dios, nosotros somos herederos con Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, dice el apóstol. Y ya que son de Cristo, de cierto son descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. Con Abraham, como con Noé, vemos a alguien que toma una decisión importante que le cambia la vida como resultado de obedecer a Dios. Y aquí viene este texto clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mensaje de este versículo, ¿cómo debiera impactar el tipo de decisiones espirituales que tomamos? Moisés y Abraham, ¿cómo siguieron ese principio? Veamos ahora a un sobrino de Abraham, Lot, quien tomó malas decisiones. Cuando Abraham dejó su tierra natal en respuesta al llamado de Dios, su sobrino Lot decidió acompañarlo en su peregrinaje. Y esto está en Génesis 13, donde registra que Dios bendijo a Abraham hasta el punto que era riquísimo en ganado, la principal medida de riqueza en esa cultura. Era rico en plata y en oro, dice Génesis 13:2. Pero Lot también tenía ovejas, vacas y tiendas. Y ambos se hicieron tan ricos con sus extensos rebaños de ganado que no podían vivir juntos. Se le mezclaban los animales. Y para evitar conflicto entre sus pastores, Abraham le ofreció a Lot que eligiera dónde le gustaría vivir. Y por supuesto, Lot debería haber mostrado deferencia por Abraham, por ser mayor que él, porque su prosperidad derivaba de su vínculo con él. Sin embargo, no mostró gratitud por su benefactor y egoístamente pidió que lo que considerara la mejor tierra disponible. Por más que Lot fácilmente podría haber justificado su decisión de mudarse a la ciudad, las cosas no resultaron tan buenas para él allí. Y cuando Abraham se enteró de lo que le sucedió, no dijo, bueno, qué mal, Lot, cosechas lo que siembras, sino que acudió en su rescate. ¿Sabes que a veces en nuestro afán de más cosas no aprendemos bien la lección? Lot volvió inmediatamente a Sodoma. Pero en su gran misericordia Dios envió mensajeros, ángeles con advertencias para Lot y su familia, para hacerles saber que la destrucción inminente de esas ciudades estaba cerca, estaba a las puertas. Y debido a la preocupación de Abraham por Lot y su familia, él negoció con Dios para salvar las ciudades si se encontraban personas justas en ellas. Y empezó con 50 y bajó a 10. Y en armonía con su carácter de amor, Dios nunca dejó de conceder misericordia hasta que Abraham dejó de pedir. Dios y los dos ángeles liberaron personalmente a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero su esposa miró hacia atrás, tal vez codiciando o diciendo adiós a la ciudad, dejando todo, tal vez con una lágrima, y se convirtió en una estatua de sal. Su corazón estaba ya todavía en Sodoma. Y Lot entró a Sodoma siendo un hombre rico y salió casi con nada. Por eso, amados, cuán cuidadosos debemos ser con el tipo de decisiones que tomamos, especialmente si solo pensamos en ganancias a corto plazo, en contraste con el panorama general. Bueno, otro ejemplo bíblico de engañador a príncipe. Si bien era un joven que amaba y temía a Dios, Jacob se inclinó a conspirar con su madre. Su madre se llamaba Rebeca, para engañar al padre y obtener su bendición y finalmente el título de la propiedad. Y como consecuencia inició su vida adulta por un mal camino, teniendo que huir o quizás enfrentar una muerte prematura. Rebeca le dijo a Jacob, huye a Labán, quédate por un tiempo con él hasta que se calme el enojo de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Entonces yo enviaré a traerte de allí. Jacob en realidad se fue por 20 años y nunca volvió a ver el rostro de su madre. Dice Génesis 32, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado del Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré
si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Qué ocurrió, amados, aquí con Jacob y qué lecciones espirituales podemos sacar de esta historia sobre la gracia de Dios, aun cuando tomamos decisiones equivocadas? Leo del libro Patriarcas y Profetas esta hermosa cita. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. Bueno, la Biblia nos informa de 3 patriarcas y sus esposas que están enterrados en la misma cueva. La confianza de Jacob en Dios era fuerte y se consideraba un extranjero y un peregrino en la tierra. A pesar de los errores, se fue de casa con nada, pero regresó a Canaán como un hombre rico. Amados, a pesar de nuestros errores, Dios todavía puede bendecirnos. Sin embargo, cuánto mejor es evitar los errores desde el principio. ¿Qué decisiones enfrentas ahora? ¿Y cómo puedes evitar equivocarte? Veamos ahora a Moisés en Egipto. El personaje de Moisés se destacó durante los primeros años de la historia bíblica. La providencia divina le preservó la vida. Dios obró mediante una madre emprendedora y una hermana solícita. Y cuando la hija del faraón encontró al bebé Moisés en la cesta de juncos, le pidió a su madre hebrea que lo cuidara y le pagó por ello. ¡Qué bendito desafío para una joven madre exiliada y esclava! Jocabed tuvo solo 12 años para enseñar a su hijo a orar, a confiar y honrar a Dios y moldear su carácter para una vida de servicio. Y durante años Moisés fue entrenado en las cortes reales de Egipto. Dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos. Y cuando Moisés maduró como hombre, tomó una decisión consciente que cambió su vida y el curso de la historia. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Piénsalo como Moisés dejó atrás y lo que tuvo que enfrentar a cambio. Trata de contemplarlo de su posición antes de que tomara la decisión. ¿Qué dejaba? ¿Y qué decidió aceptar? ¿Por qué? ¿Y qué decidió aceptar al irse? Egipto era una de las potencias más grandes del mundo antiguo en ese momento, sino la más grande. El río Nilo propiciaba una tierra tan fértil que Egipto, lleno de cosechas, era una nación rica y poderosa, y el mismo Moisés había estado al frente de ese reino. Es difícil imaginar cuán tentador debió haber sido para él el atractivo del mundo. El mundo de Egipto y todos sus tesoros en sus primeros años. Seguramente la adoración, los placeres, las riquezas le habrán resultado tentadoras.
Sin duda es probable que hubiese sido muy fácil justificar el hecho de quedarse en lugar de compartir su suerte con un grupo de esclavos despreciados. Sin embargo, ¿qué? Como dice la Escritura, eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y qué decir de las aflicciones? Una parte importante del libro de Éxodo trata de las luchas y las pruebas de Moisés, quien, incluso después de todo lo que pasó, no pudo cruzar a la tierra prometida. Sin embargo, al final, todos sabemos que Moisés tomó la decisión correcta, aunque a veces debió haberse preguntado si realmente era así. Desde una perspectiva mundana, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Sin embargo, como cristianos, se nos ha dado una visión de la realidad que nos lleva mucho más allá de este mundo. Cuando el mundo nos tienta, ¿cómo podemos mantener el cuadro completo siempre ante nosotros? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Y ahora, a manera de conclusión, finalizo con estas dos citas inspiradas y unas preguntas de reflexión. Dios honró su parte del pacto al bendecir a Abraham. Y Abraham honró a Dios al no acumular tesoros en esta tierra. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aún para asentar su pie. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos. Pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como una posesión eterna. Sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar a sus muertos, tuvo que comprarlo de los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña en la cueva de Macpela. Y amados, a medida que transcurre nuestra vida, a veces nos sentimos inclinados a la riqueza y al ocio. Se necesita una fe fuerte para practicar la gratificación diferida, saber que las cosas van a terminar bien, confiar que un día Dios va a enderezar las cosas. Otra cita. El palacio magnífico de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo. Pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen que los hombres se olviden de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por fe una corona imprecedera que el Rey del Cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había elegido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Pregunto, amados, ¿qué ocurrirá con nuestras posesiones cuando Jesús venga? ¿Qué ocurrirá? De hecho, ¿qué les puede suceder incluso antes de que Jesús venga? ¿Por qué entonces es siempre importante mantener las cosas en su perspectiva correcta? ¿Tenemos tiempo para una cita más? ¿Sí? Los que sigan aferrándose a su tesoro terrenal y no dispongan en forma adecuada de lo que Dios les ha prestado, perderán su tesoro en el cielo y también la vida eterna. Que esto nunca nos ocurra, amados. Tenemos abundancia de información en este manual. Y si escuchamos la voz de Dios y le seguimos, las cosas van a terminar bien en este viaje de la vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por los consejos inspirados. Tu palabra es vida para nuestras vidas. Aunque no tengamos nada aquí, sabemos que nos espera lo mejor. Por una cosa te pedimos, ayúdanos a serte fieles. Muchos de estos patriarcas nunca vieron lo que habías prometido, pero se cumplió y se cumplirá al final. Tal vez algunos aquí no veamos o no tengamos todo lo que queremos, pero nos espera algo mucho, mucho mayor a lo que siquiera soñamos. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Mantente a nuestro lado y que nosotros nos mantengamos a tu lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha.